Bienvenidos a este segundo video tutorial de la recreación de la mezcla de este trabajo número 4. En este caso vamos a entrar en la parte de la ecualización y la compresión. Nuestro segundo objetivo va a ser aplicar procesos de ecualizaciones paramétricas y compresión dinámica, teniendo en cuenta la guía de procesos que se detalla en este mismo cuadro y los consejos brindados en este video tutorial. Y luego, una vez logrados los procesos de ecualización y compresión, van a exportar el audio de esta mezcla y la van a renombrar como recreación de mezcla, ecualización y compresión para recibir una segunda devolución entonces de este proyecto. Y además le voy a pedir que adjunten algunas capturas de pantalla de los procesos realizados tanto de la ecualización como de la compresión. Entonces va a ser muy importante en primera instancia resolver el cuestionario, también cuestionario 1 de Home Studio, y prestar mucha atención a los 5 pilares de la mezcla. Sobre todo en esta parte de la ecualización paramétrica. Saber bien a qué se refiere la ecualización paramétrica. Entender sobre todo estos cuadros, estas capturas de pantalla que se ven a continuación. Por ejemplo, acá dice se debería enfatizar alrededor de los 200 Hz y entender qué es lo que está haciendo esta ecualización. Fíjense que acá dice se debería disminuir, recortar alrededor de los 80 y entender cómo es que se recorta, cómo es que se realzan frecuencias, tanto agudas como graves. Por ejemplo, acá hay un ejemplo, dice, este ejemplo dice que se realzan a frecuencias arriba de 2400 Hz o 2.4 kHz y siempre al momento de realzar vamos a estar subiendo de alguna manera esas pequeñas frecuencias y cuando habla de recortar vamos a estar quitando, removiendo, quitando énfasis, ¿sí? Así que eso va a ser muy importante al momento de realizar este trabajo, de poder entender en primera instancia cómo actúa lo que sería un ecualizador y también un compresor. Fíjense que luego de los ejemplos en este cuestionario, también nos dice cuál de estas tres opciones ofrecería una leve compresión dinámica y entender también cuáles son de estas perillas lo que más nos va a dar una leve compresión o cómo podemos arruinar rápidamente un audio aplicándole una sobrecompresión. Así que eso es lo que van a tener en cuenta al momento de realizar este trabajo práctico de ecualización y compresión. Como observamos anteriormente, entonces, una vez que priorizamos el equilibrio de volúmenes y paneos, teniendo en cuenta los planos sonoros y los instrumentos a destacar, pasaremos a realizar los procesos de ecualizaciones y compresiones. Como se mencionaba también en el documento brindado de Home Studio, la primera regla de ecualización es que no existen reglas para ecualizar, sino que es fundamental conocer el ancho de banda de cada instrumento y las frecuencias principales que le brindan su sonido característico. De esta manera, buscar la sonoridad apropiada. La mejor ecualización es la mínima que podamos aplicar para conseguir el resultado buscado. La ecualización, como ya vimos, es una tarea ardua y que se necesita de oídos descansados, del equipamiento también adecuado. No es lo mismo realizar estos procesos con auriculares que con monitores de estudio o con parlantes o lo que fuese. Así que esto nos va a servir de experiencia, como para experimentar con la ecualización y compresión, ¿sí? Soy consciente que no todos tienen acceso al equipamiento necesario para realizar este tipo de trabajos. Pero bueno, vamos a colocarle todo nuestro énfasis posible para hacer un trabajo, un lindo y llamativo trabajo, teniendo en cuenta a conciencia. Esto no es reglas para tratar de copiarlas exactamente, ni van a ser recetas que no se puedan romper, sino como dice, la primera regla de ecualización es que no existen reglas porque va a depender mucho de la fuente. Si hay un sonido de una guitarra que está pasada de graves porque se grabó así, las guitarras generalmente no son muy graves las grabaciones, pero puede ser el contexto, así que eso va a depender mucho del sonido, de la guitarra, de la cuerda, del que ejecuta el sonido también, así que esas van a ser las cuestiones a tener en cuenta. Y dentro del análisis auditivo, fíjense que en el audio sin mezcla veíamos cómo los agudos eran muy estridentes, sobre todo de la trompeta, de la voz número 2 también, y cómo carece de cuerpo en general la ausencia de graves. Entonces la idea de nuestra
recreación con ecualización y compresión va a ser aplicarle un poco más de cuerpo a través de algunos realces de frecuencias graves y algunos agudos más controlados. Esa sería la idea central, ¿no? Para eso vamos a guiarnos, ¿sí?, con este cuadro que está dentro de la guía de procesos. Vamos a trabajar con la guitarra de punteo, que acá nos sugiere la guitarra de punteo. Vamos a quitar algunas frecuencias graves por debajo de 150 Hz con un high pass, un paso alto, que eso generalmente muchos de los ecualizadores traen, y brindarle claridad alrededor de los 2500 Hz, y luego le vamos a aplicar el compresor, al menos como para tener entonces un ejemplo de cómo poder hacerlo. Acá yo ya tengo mi avance de volumen y paneos. Bien, voy a trabajar entonces con la guitarra de punteo. Si analizamos un poquito la estructura de ganancia de este punteo, hay muchas cosas desequilibradas. Hay sonidos más fuertes, la dinámica del punteo hay veces que cae y sobre el final está muy pronunciado, así que esto necesita una compresión. Diferente, por ejemplo, a la guitarra número 2. Fíjense, la guitarra número 2, esta parte está bastante bien equilibrada, así que a la guitarra 2, por ejemplo, no le vamos a aplicar compresión. Le podríamos llegar a aplicar a la primera sección, pero le va a sacar mucha musicalidad. Así que vamos a concentrarnos entonces en la guitarra de punteo, como para saber cómo vamos a hacer. Guitarra de punteo entonces le voy a poner como solo. Y lo que vamos a hacer es esto mismo que nos dice el cuadrito de quitar frecuencias por debajo de 100. ¿Qué es lo que va a hacer quitar frecuencias graves por debajo de 150 Hz? Va a eliminar todos los ruidos no deseados graves, que la guitarra ni siquiera tiene esas frecuencias. Así que, por lo general, se hace este proceso en las guitarras. Eso va a depender de cada creatividad, de cada producción, ¿no? Pero vamos a aplicarle entonces en principio eso. ¿Cómo hacemos para aplicarle entonces el compresor o como para insertar? Vamos a ir acá donde dice abrir ventana de efecto, de pista. Y dentro de guitarra punteo entonces vamos a tener acá esta partecita donde vamos a ir a la parte que dice desarrolladores. Cocos, que es la empresa que trabaja con el Reaper, que son los plugins que trae Reaper desde el inicio. Y vamos a elegir el que dice RIA EQ. El comp lo vamos a utilizar también, pero para el compresor. Bien, acá tenemos las bandas de ecualización, que trae 4 bandas para ecualizar, que sería 1, 2, 3 y 4. Para graves, para los medios y para los agudos. Entonces, vamos a elegir el número 1, el high pass. El high pass lo que hace entonces es recortar por debajo de la frecuencia que nosotros asignemos acá. Acá podemos seguir, como dice la guía, a 150 o podemos estar alrededor también, 100, 130, 200, ¿sí? Eso no va a cambiar demasiado. Y lo que hace el bandwidth, que acá la misma guía de procesos, o también acá lo que tenemos dentro del ecualizador, la ecualización y compresión del tercer pilar del Home Studio. Acá el ancho de banda, conocido como Q o bandwidth, determinará cuánto influirán los cambios dentro de la frecuencia elegidas dentro de la selección que elijamos, ¿no? Recuerden que este cuadrito está dentro de lo que sería el material de estudio de Home Studio. ¿Sí? Que estos son reglas, pero no necesariamente lo tenemos que seguir a rajatabla, porque esto va a depender mucho del sonido entonces característico de cada uno. Bien, entonces acá vamos a lo que sería el Q o el bandwidth. Lo que uno puede hacer es darle más énfasis o menos énfasis, ¿sí? Fíjense que ahí estaría como recortando un poco más de frecuencias por encima de 150, ¿sí? Así que lo vamos a dejar aproximadamente por ahí. Entonces, a ver cuánto cambia.
Va a ser casi imperceptible esto, ¿no? Pero está bueno tener una experiencia de decir, quité frecuencias, estoy quitando las frecuencias graves que no están participando dentro de mi mezcla. Bien, vamos a darle claridad, como dice acá, por alrededor de 2500 hercios, aproximadamente. 2500 hercios. Puedo elegir la tercera banda y puedo directamente buscar. ¿Sí? Fíjense que lo que hablábamos acerca de la teoría, el ecualizador paramétrico nos da una libertad específica para poder buscar la frecuencia que querramos. Me voy a ubicar aproximadamente en 2300, ¿sí? Entre 2300 y 2500. Acá estoy. Y si le quiero dar entonces un leve realce, fíjense que le voy a dar acá donde dice ganancia, lo puedo subir. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo son esto. Sí, le da una claridad, realza algunos medios de la guitarra que le faltan a este sonido. De todas maneras, no tratemos de no abusar demasiado. Si esto lo hacemos de esta manera, estaría un gran abuso. Y de hecho, esto puede llegar a alterar mucho el volumen que cada uno colocó. Recuerden que siempre lo que sería el volumen y paneo es como la base principal de todo. Y luego son pequeñas cosas que vamos a ir agregando. Entonces, de esta manera yo estaría ecualizando esta guitarra, ¿no? Bien, vamos a aplicarle el compresor también. Vamos a insertar, entonces sería el Reacomp. Bien, dentro del compresor lo que vamos a necesitar acá, lo que nos da la guía es solamente una ayuda. Por ejemplo, el threshold y el radio sería menos 25 y un radio de 2.1 nos aplicaría de alguna manera una leve compresión, pero eso va a depender siempre de nuestro volumen inicial. Si el threshold lo dejamos acá donde está, en 0, no va a actuar absolutamente nada. Así que el threshold necesitamos descenderlo y ver hasta dónde entra nuestra señal. Como necesitamos controlar los sonidos más intensos y equilibrarlo con los picos más bajos, lo que tenemos que hacer es colocar el threshold aproximadamente en un lugar donde nuestra señal más alta pase. Por ejemplo, ahí en la parte verde, fíjense que está pasando por encima, entonces ahí el threshold va a actuar en el medio, así que entre menos 20, menos 25, por ahí vamos a estar. Y lo que sería el ataque lo podemos dejar como está, el release también, y el radio de compresión es lo que nos va a ayudar a comprimir. Si esto, el radio lo dejamos en 1, no comprime tampoco. Así que a partir de 2 puede empezar a comprimir. Fíjense, yo acá directamente, esto le voy a agregar el 2 y ya directamente me aplica el radio de compresión. La señal roja, de color rojo, me está diciendo cuánto está comprimiendo, aproximadamente 5 decibeles. Así que eso es bueno porque lo está emparejando. No es bueno que eso comprima tanto porque eso va a sonar totalmente artificial, ¿no? Bien, y como esto es mitad sonoro y mitad lo que sería visual, lo que vamos a hacer una vez que le aplicamos el compresor y la ecualización es renderizarlo solamente en la guitarra punteo para que tome los cambios de la compresión, no de la ecualización. La ecualización lo podemos hacer encima de la pista sin problemas, pero lo que necesitamos entonces ahora es renderizar solamente la guitarra de punteo. Le voy a poner acá guitarra punteo con ecualización y compresión. La guitarra la exportamos en mono porque no es estéreo, no tiene 2 canales. 16 bits y acá sí insertar ítems en una pista nueva. Renderizamos. Perfecto. Y fíjense que nos queda generalmente debajo. Lo vamos a subir y vamos a comparar un sonido con otro. Fíjense, acá tenemos la guitarra entonces comprimida y ecualizada.
Y fíjense cuánto cambia realmente en cuanto a la dinámica, sobre todo en este sector. Fíjense que teníamos sonidos que no podíamos controlar en principio, y ahora esos sonidos están bastante parejos, de hecho bastante equilibrados. Así que la compresión ahí resultó bastante bien para que este punteo no caiga. Entonces, ténganse presente que al momento de seguir con la mezcla, muteen, por ejemplo, los procesos que van haciendo. Guitarra de punteo, si ya hice la compresión, lo voy a mutear porque ya lo tengo importado en el proyecto con los cambios, ¿sí? Lo voy a escuchar ahora cómo suena con el piano y la guitarra base. Perfecto. Y en este caso, si les queda muy bajito, le pueden subir unos decibeles. En el caso también que escuchen que se le fue el paneo que habíamos hecho, lo pueden volver a colocar al paneo que habían programado anteriormente, ¿sí? Esas cosas al momento de exportar y volver a importar suele suceder que puede desbalancear lo que sería lo que ya creamos del volumen y la ecualización, del volumen y el paneo, así que ténganlo presente. Y así van a seguir con cada uno de los ejemplos. Recuerden entonces, si tenemos, voy a elegir lo de la voz como para dar un ejemplo más. Acá en la voz número 1, que no es necesario en este caso exportar y volver a importar. Por ejemplo, la voz 1 solamente dice que vamos a trabajar con la ecualización en este caso, ¿sí? Entonces, si trabajamos con la ecualización de la voz 1, ¿sí? Solamente vamos a colocar el RIA-Comp y vamos a seguir algunos pasitos detallados acá, de quitar frecuencias graves, de brindarle cuerpo, de quitar sonido, incrementar presencia, ¿sí? Acá, por ejemplo, donde dice incrementar presencia entre 4 y 5, fíjense que si yo tomo el último, tendría que cambiar acá a banda para que me tome solamente esa parte, ¿sí? Porque por default lo que va a hacer es, por lo general, realzar todas las frecuencias agudas. Así que eso ténganlo en cuenta, que vamos a trabajar con bandas en esas secciones agudas, por lo general, ¿sí? Entonces, una vez que uno puede equilibrar esta parte, por ejemplo, yo voy a hacer una ecualización alterna de la voz, tengan presente que esto no lo tienen que volver a renderizar como hicimos anteriormente con aquel que tenía la compresión, porque la ecualización funciona sobre la señal directamente ya afectada. Recuerden siempre tener encendido lo que sería esta parte. Si lo tienen apagado acá, el efecto queda anulado completamente, ¿sí? Y una vez que ustedes avanzan con la ecualización y compresión, entonces lo que les voy a pedir es las capturas de pantalla de los procesos. Por ejemplo, acá dice pista 7, voz 1, entonces acá o le hago captura directamente con la computadora, haciendo print y la tecla de Windows o el fin, en ese caso depende de la configuración de su teclado, o una captura de pantalla con el celular también lo pueden hacer, para luego eso adjuntarlo al proyecto, porque lo que les voy a pedir es que rendericen entonces lo que sería luego la mezcla ya con los procesos realizados, ¿sí? Acá, por ejemplo, esa sería la idea, entonces, de hacer archivo, renderizar, y acá lo que van a poner es recreación de mezcla con ecualización y compresión, ¿sí? Y eso es lo que van a realizar, y no olviden de cambiarlo a estéreo, porque cuando renderizan todo el proyecto hay sonidos de los paneos, tienen que funcionar en estéreo. Así que hasta acá vamos a dejar este video, este segundo video, entonces aplicando la ecualización y la compresión. Tengan paciencia, que esto es una experimentación que estamos haciendo, y lo mejor es comenzar de a poquito, al menos como para iniciarnos en este proceso de la mezcla. Así que vamos a dejar hasta acá, y luego ya en el tercer video tutorial vamos a continuar con los envíos de efectos. Así que muy amables y seguimos adelante. Gracias.